Como parte de nuestro proyecto Educación Cívica y Cultural para Migrantes, hoy día me gustaría que conversáramos acerca de un tema que me parece muy interesante y en el cual tú nos puedes aportar una información que es súper valiosa. ¿Por qué Chile es un destino migratorio interesante? Bueno, antes que todo, gracias Verónica por la invitación. Mira, Chile tiene una historia migratoria. En mayor o menor medida, desde siempre ha tenido inmigrantes, ya sea alemanes en el siglo pasado, algunos croatas en el norte y en el sur del país, pero sobre todo el fenómeno migratorio empezó a tomar relevancia a partir del 2000 a la fecha, con mayor énfasis sobre todo en los últimos 4 años. Como a modo de ejemplo, en el año 2005 habían 212.000 migrantes en Chile, cifra que se aumentó al doble, a 416.000 aproximadamente en el año 2014, pero el gran auge migratorio ocurre en estos últimos 4 años, donde hemos llegado a ser, hasta cifra del año pasado, en casi 1.200.000 migrantes. Las razones del por qué Chile a lo mejor es un destino atrayente o atractivo en estos últimos años puede obedecer a la misma legislación migratoria, a los cambios internacionales y al contexto también de América Latina. Me explico. Primero, tenemos dentro de nuestros países vecinos hemos podido ver que Chile puede otorgar cierta estabilidad a lo que puede ser, no sé, en el actual caso de Venezuela, el tema haitiano, que a lo mejor es un destino bastante más lejano, pero que últimamente ha sido bastante preponderante en el aumento de la migración, y aquellos migrantes históricos que han sido nuestros países vecinos, como ha sido Perú y Bolivia. En resumen, resumiendo esa primera idea, yo creo que Chile ha sido un destino atractivo principalmente por su estabilidad económica, por su legislación y por el contexto de los países que circundan o los países de la región que por distintas razones han visto a Chile una nación más atractiva, de mayores oportunidades versus los países de los cuales ellos provienen. Porque el migrante básicamente busca trabajo. Busca mejores oportunidades, calidad de vida, entre otros. Bueno, y esta calidad de los migrantes profesionalmente, yo me imagino que no es la misma, que hay personas que han llegado que vienen más preparadas o menos preparadas. ¿Cómo van las cifras en eso, no? Sí, mira, básicamente en cuanto a cifras te podría contar que la mayor cantidad de migrantes, la mayor población de migrantes que tenemos actualmente en Chile corresponde a la comunidad peruana, que representa un 23% más o menos de la población total, a las cifras del 2017. Luego viene la población colombiana y la boliviana, que comparten el 12 y el 11% respectivamente, y luego Venezuela y Haití. ¿Cuánto es más o menos la población de haitianos? Población haitiano, mira, como dato estimativo, en el 2014 bordeaban las 1.500 personas. Y hoy día ya, por lo menos al 2017, no te doy cifras del 2018 claro, porque es una cifra dinámica que puede cambiar de aquí a mañana, ya van en 110.000. O sea, se ha incrementado, no sé si las matemáticas me ayudan, pero muchísimo más de un 1000%. ¿Y por qué? Porque justamente ellos han visto, por el contexto de su propio país, han visto en Chile una oportunidad para poder emprender nuevos proyectos, una mejor calidad de vida, entre otros. Es difícil pensar en que Haití es un país que está súper lejos. Sí. Entonces es como extraño darse cuenta de que llegar a este país que su clima es distinto, que el lenguaje es distinto. Entonces me habría imaginado que Perú, porque por último Perú está cerca, porque Perú tenemos el mismo lenguaje, hasta Colombia, que también es un poco lejos, pero Haití, la población haitiana también ha llegado a otras partes de Sudamérica, ¿no? Sí, es un fenómeno bueno, Haití es una economía que yo creo que las cifras lo demuestran, que es una de las más precarias de América Latina en general. Y ellos mismos han buscado oportunidades, no solo en Chile, sino que a lo largo de todo el Cono Sur. Ellos, hay que recordar que siguen un trayecto desde Centroamérica, pasando por Colombia, Ecuador. Han ido bajando. Claro, han ido bajando. El fenómeno migratorio también ahora se ha ido un poco regulando con las nuevas normativas administrativas que ha impulsado el gobierno, pero claramente la población haitiana ha sido
recibida también por gran parte de los países del Cono Sur. Nosotros lo notamos más porque el aumento fue explosivo. En 3 años pasaron de 1.000 a más de 100.000 y se notó por eso. Bueno, además son notoriamente diferentes porque claro, son de raza negra. Claro, nosotros somos todos, la mayoría somos mestizos, pero claramente no tenemos una influencia, sin que esto suene ni xenófono ni nada. No, pero la raza negra es llamativa. O sea, nosotros, Claro. yo tengo recuerdos de niña que jamás ver una persona de raza negra en Chile era muy extraño. Claro. Y pienso que ahora no solo va a ser común, sino que van a haber muchos niños que van a tener esta raíz, porque de una u otra manera también muchos haitianos se van a casar con chilenos y esto va a empezar a crecer. O sea, tenemos que pensar también en que la raza negra nos va a ser parte de nuestra idiosincrasia. Yo pienso que eso sí, es parte también de la evolución histórica y económica que tienen todos los países que están en vías de desarrollo. Si tú te fijas, todos los países que han tenido algún grado de desarrollo han sido atractivos para los países vecinos. Ahí tenemos las oleas que están pasando en Europa respecto a la gente del Medio Oriente, lo que pasa en Estados Unidos, que han tenido mucho conflicto también con el tema de los mexicanos y también con Latinoamérica, que todos ven a Estados Unidos como el país de las oportunidades. La misma lógica también podría aplicarse en Chile con una economía estable, que más o menos, quizás con alto y bajo, pero se ha mostrado por lo menos hace más de 25 años como una economía bastante más sólida, que ha sido atractiva para, tanto para los migrantes como para inversionistas. Entonces en el fondo tenemos que pensar que estos migrantes que llegaron a quedarse. La mayoría de las intenciones, claro, ellos vienen a quedarse, pero ahí hay uno de los grandes problemas del por qué el aumento de la población migratoria, porque muchas veces ellos llegaban como turistas. Entonces, tenemos básicamente tres instrumentos en la actual legislación que te dan, o sea, un instrumento básico que es la visa temporaria, que ya la voy a explicar, pero previo a eso viene el ingreso como turista, que te dura 90 días desde el estampado que tú pasas por frontera. Mucha gente no pasa por frontera, sino que ingresa clandestinamente, pero ya me voy a referir a ese tema. Pero una vez que vencía los 90 días para permanecer en Chile en la calidad de turista, mucha gente se quedaba. Y se quedaba en su clandestinidad, porque no más que clandestinidad, en su carácter de irregular. Y estando irregular, claramente no puedes acceder a ningún trabajo, no puedes tener salud, y entre otros beneficios que podrías tener como cualquier persona que habita acá en Chile. Entonces, esa situación empezó a generar problemas. ¿Y por qué toco ese punto? Porque también el aumento, desde el 2013-2014 a la fecha, se generó por una modificación administrativa que fue la creación de las visas temporarias como por motivos laborales, que es una asimilación, viene a ser una cierta asimilación a lo que es la visa sujeta a contrato, pero esta con bastantes menos requisitos. Me explico. Luego de tu estadía como turista, si tienes ánimo de quedarte en Chile, puedes adoptar una visa temporaria, que puede ser una visa temporaria, sujeta a contrato de trabajo o visa estudiante. Dentro de las temporarias hay una gama bastante amplia para manifestar su intención de estar en Chile, ya sea porque volviendo al tema de la visa por motivos laborales, porque acreditaste algún contrato de trabajo, porque tienes vínculo con un chileno y porque, no sé, hay un variopinto, una variedad. Pero cuando tú dices tener vínculo con un chileno, ¿es porque te vaya a casar con el chileno? Claro. O sea, tú tienes una relación cercana, no es que yo conozco a fulano vínculo estamos hablando con un vínculo legal. Ya, perfecto. Ya. Pero yendo básicamente al tema de la visa, temporaria significa que te da o te asegura en Chile, cumpliendo todos los requisitos, la estadía en Chile al menos por un año, o como máximo un año. Y al cumplir un año, tú puedes pedir la permanencia definitiva, que ya tú puedes optar otros derechos, por ejemplo, el derecho a votar si cumples determinado plazo, y cumpliendo 2 años de visa temporaria estás obligado a tener la permanencia definitiva. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Llegaba gente en la calidad de turista, buscaba algún tipo de trabajo, lo podía obtener o no, la gente que no lo obtenía se quedaba en calidad irregular, la gente que lo tenía podía optar a la temporaria.
Y el vacío legal, o más que el vacío legal, la modificación legal de la visa temporaria por motivos laborales, era que fue justamente en ese ánimo de que la gente quería quedarse en Chile, fue generar mucho contrato falso. Perfecto. Mucho contrato falso. Entonces, claro, la forma más fácil de regularizarse y quedarse en Chile era obteniendo algún contrato de papel que efectivamente contrataban a alguien cumpliendo determinadas funciones y que al final ese era un Ahí contrato. bastaba con que tú presentabas el contrato, no había una fiscalización de que tú tuvieras imposiciones. Es que eso, claro, te incluía ciertas cláusulas mínimas, que era una cláusula de vigencia, que refería a que el migrante o el extranjero no podía trabajar hasta que tuviera todos sus permisos respectivos a nivel migratorio, una cláusula de cotizaciones previsionales y una cláusula de impuestos. Cumpliendo esos 3 requisitos, que eran unas modalidades especiales para este tipo de contrato, para la visa para los motivos laborales, tú te podías optar a tener una visa temporaria por ese motivo y podías estar al menos un año en Chile. ¿Y a ese migrante se le asignaba un RUT? Claro, cuando tú tienes visa temporaria, no así de turista, con visa temporaria tú ya puedes optar un RUT. Claro, porque te da la visa temporaria. Ahí puedes matricular a tus niños en el colegio. Claro, tú con la visa temporaria, claro, te la estampan en el pasaporte, para los que tienen pasaporte, y luego claramente eso va a registro, sigue un proceso que te lleva hasta el registro civil y que extiende en tu cédula de identidad la calidad de temporario. Tú en la parte de atrás decía temporario. ¿Y qué pasó con eso? Más o menos para seguir con la historia de la visa por motivos laborales. Que como generó contratos falsos y fue la forma más rápida de quedarse en Chile, generó mucha irregularidad. Porque esos 44.000 contratos falsos, claramente en algún momento, cuando venían a renovar su visa temporaria, se daban cuenta que efectivamente no les cotizaron y que era un contrato de papel. Perfecto. Entonces, ¿y qué pasaba ahí? Si no estaban cumpliendo o que claramente el contrato se demostraba que papel, yo no tenía, o por lo menos extranjería no tenía mayor alternativa que rechazarle la renovación y ordenarle algún tipo de abandono. O bien, dentro de ese análisis, pasando a otro tema, pero para no desviarme mucho, podían ver que cometieron algún tipo de delito y que justamente, más aún en su calidad irregular, tenían que abandonar el país y posterior expulsión. Viendo esa situación, esa vía o ese bypass, por decirlo así, donde se generaban este tipo de visa, que era la más común, se generó el gran aumento, no solo haitiano, ojo, el gran aumento de la población migratoria en los últimos 4 años. Bueno, continuamos con nuestro tema en Educación Cívica y Cultural para Inmigrantes del Fondo de Medios de Comunicación Social 2018 de la Secretaría General de Gobierno. Ricardo, estábamos conversando acerca de cómo un inmigrante que llega como turista se encanta con este país y se quiere quedar. Sí, estamos como te comentaba, la primera aproximación de un migrante suele darse en gran parte cuando llega como turista. Una vez que ingresa al país por un ingreso regular, tiene 90 días para permanecer como turista en Chile. ¿Ya? Si en el entretanto no se tiene algún vínculo con un chileno o chilena, es parte del Mercosur u otra, puede optar a una visa temporaria que, como el nombre lo dice, manifiesta su ánimo temporal de residir en Chile. ¿Ya? Durante nuestra conversación nos hemos referido a la visa temporaria por motivos laborales, que esa ya fue derogada por todas las falencias que tuvo, o sea, más falencias porque motivaba mucho contratos falsos, entre otras razones. Y luego del otorgamiento de la acreditación de algunas de los supuestos para optar a una visa temporaria, puedes optar después de 2 años a una permanencia definitiva que ya te genera un ánimo más real y de asentarte en el país.
y en el trámite final de que para toda población migratoria es optar a la nacionalización, pero eso ya es cumpliendo otros requisitos adicionales que no son propiamente tal de la ley de extranjería. ¿Ya? Está regulado en otra ley aunque tengan relación. Entonces, ¿qué ocurre? Luego del que el turista cambia su situación migratoria, va a tener RUT al tener la visa temporaria y básicamente va a poder permanecer en Chile como máximo un año, prorrogable por otro año, podrían ser 2 años. 2 años, claro, porque tú cumpliendo un año como residente, o sea, como temporario, con visa temporaria, puedes pedir la permanencia definitiva en ese instante o puedes renovarla por un año más, como máximo más. Pero a la segunda renovación ya tienes que sí o sí pedir la permanencia definitiva. Ah, perfecto. Sí. O sea, uno con un año puede pedir la permanencia definitiva, pero con los 2 años de temporaria debe pedir la permanencia definitiva. Claro. Ah, perfecto. Cuéntame, estos países del Mercosur entran, no necesitan más que su cédula, o sea, cédula de identidad, claro. Y solamente eso. Claro. Sí, y ese número que traen ellos, o sea, pasa a ser, ya cuando entran, ellos aquí en Chile se le asigna otro número RUT y pasan a ser, a tener otra calidad, ¿o no? No, es la misma calidad. La calidad tiene una visa temporaria, pero en este caso visa temporaria Mercosur. Ah, perfecto. Sí, hay muchos tipos de visa temporaria. Ese es el caso de Argentina. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, que son países parte del Mercosur. Chile es estado asociado, pero sin embargo tienen también en este tipo de materias una política internacional uniforme respecto al tema migratorio. Y no es el caso de Colombia, ni de Venezuela, ni de Haití. Haití claramente no, porque ni siquiera es parte del cono sur. Entonces para ellos muchas veces, qué bueno que tocaste el tema de los haitianos, porque muchas veces ellos también vienen sin documentación, entonces es aún más difícil el tener algún registro de parte de ellos. ¿Y cómo se hace si no todo, o sea, la gran mayoría. Y llega sin nada? ¿O se le devuelve a su país? Porque ya lo tenemos acá. O sea, no sé si me explico, pero este ciudadano que llega sin antecedentes de nada, sin un carnet de identidad que diga ni cuándo nació, ni nada, ¿se le devuelve al país si llega? No necesariamente. O sea, claramente al no tener mira, si entra por vía regular al país es imposible que no tenga al menos un documento identificatorio. Ya, perfecto. O sea, sí, el que no tiene algún antecedente ya sea su DNI o su pasaporte, es que lo más probable, y no solo Haití, puede ser cualquier país limítrofe o cualquier nación, o natural de cualquier nación, es que puede haber entrado por un ingreso clandestino. Pero el control migratorio en frontera de Chile lo hace la PDI, y en eso la PDI es súper matera. Bueno, y los ingresos irregulares son, me imagino, más en las fronteras del norte. Sí, efectivamente, sobre todo el norte. La frontera del norte o las zonas extremas tienden a generar algún tipo de ingreso clandestino. Y por eso el gobierno impulsó en abril de este año anunció una política de regularización migratoria, un proceso extraordinario de regularización. Porque como comentábamos, desde 2004 a 2017 a la fecha se había casi triplicado la cifra de migrantes de 400.000 a casi 1.200.000, muchos de ellos estaban en forma irregular, ya sea porque tenían el turismo vencido, ya sea porque le habían rechazado o no cumplían algún requisito para optar a una temporaria, y en la calidad irregular en realidad los derechos para ellos se ven bastante mermados. Nadie los contrata, generan algún tipo de precariedad, las oportunidades para ellos se ven limitadas. Entonces, ¿qué es lo que hizo qué es lo que se impulsó a través de esta nueva política migratoria de la regularización extraordinaria? Es que a todos aquellos que estuvieran irregular, ya sea porque se les venció el turismo en sí, o sea, se les venció el turismo o porque tenían alguna visa y ya se transformaban en irregular, o bien que están irregulares por ingreso clandestino, tenían la oportunidad de regularizarse. Uno de los requisitos es que tuvieran algún tipo de identificación. Para los que no tenían podían recurrir al consulado para que los ayudaran en eso. Y pedirla. Y que no tuvieran antecedentes penales básicamente en el país de origen.
Ah, perfecto. Y por ejemplo, si... Entre otros... Si yo, porque yo no sé, ¿qué organismo regula esto? Porque, por ejemplo, si yo vengo de otro país, no necesariamente de los que estamos hablando de los migrantes, vengo de Europa y me quedo más del tiempo, ¿quién puede saber que yo estoy más de ese tiempo? ¿En qué momento me van a controlar a mí? ¿Quién me va a controlar? ¿Qué organización? ¿Qué es la PDI que te controla? La PDI es la que efectivamente tiene el registro y es la encargada del control migratorio en frontera. Ella si tú entras por un paso regular y habilitado, ella es la que va a marcar tu ingreso a Chile. Y si, por ejemplo, tu visa turista se vence, ya yo vengo de Europa, para no ponerlo en el contexto de los migrantes, pero yo vengo de Europa. Y los europeos también son migrantes. No, sí, pero pensando en que... Tenemos una colonia española bien fuerte también. Pero, sí, por ejemplo, piensa que tenemos, no sé, yo vengo de Europa y en vez de quedarme 3 meses, me quedé pegado porque, no sé, me enamoré de fulano y me he quedado pegado acá. Si te enamoraste de fulano y te casaste con fulana, tú puedes ya tener la visa. Pero también, si yo si no me caso y sigo en esta calidad... ¿quién me podría controlar eventualmente? Si no me meto en ningún problema, si no, que si yo no transgredo ninguna ley, ¿solamente va a ser en algún control? No solamente en algún control, pero va a llegar algún momento que a lo mejor tú te vas a enfermar y vas a necesitar ir a un hospital o un servicio médico y te van a pedir identificación y ahí vas a ver que tu calidad de irregular. Tú estás irregular. Exactamente. O sea, no solamente el tema coercitivo de que quién te va a controlar y quién te puede multar por estar irregular o que te puede aplicar alguna sanción, sino que en el día a día también el migrante puede enfrentarse, no sé, con alguna necesidad de salud u otro, a pedir un crédito quizás, y no va a poder porque va a estar ahí en su calidad. No tiene ningún derecho a nada, digamos, no figura como ciudadano en el fondo, ¿no? O sea, más que ciudadano va a estar en una calidad bastante más mermada de lo que es la regla general. Entonces, por eso es importante que el proyecto de la regularización extraordinaria justamente era para eso, para los que estaban irregulares se regularizaran porque podían obtener... ¿Y resultó, efectivamente, se inscribieron, que esta cifra aún está en análisis porque una vez que cerrado el proceso, que fue en julio pasado, hay un plazo de 1 año para que todos los que se están inscribiendo, o los que ya se inscribieron, analizar sus antecedentes. La cifra llega alrededor de 160.000, superó las 160.000 personas. Es una cantidad inscritos. Y ellos van a estudiar sus antecedentes y van a decidir si es posible que se queden o no se queden. Claro, efectivamente. Una vez inscritos en la regularización, 160.000 personas, me da la impresión que puede ser un poco más, pero fue muy exitoso. Imagínate que, volviendo al tema de la cifra, de la diferencia entre 400.000 y 1.200.000, que eran los últimos 3 años, es considerable. Sí. Pero el análisis se hace de la siguiente forma. Y también es considerable la cifra de gente que está de manera irregular. Claro, o sea, se estimaba, era... No sé, más de 100.000 es notorio, decir, ¿dónde estaban? Claro, ¿y qué estábamos haciendo en ese momento que no nos dimos cuenta? ¿Qué pasó en ese momento que optaron se les venció el turismo y se quedaron ahí y no lo renovaron, o que tuvieron una temporaria y después no calificaron para renovar la temporaria? Y trabajan en negro en este caso. Claro, trabajan en negro porque, si tú estás de forma irregular, te expone a sanciones, igual el empleador que contrata. A eso te voy a preguntar, si yo contrato a estas personas que no tienen sus papeles al día, yo tengo unas multas tremendas. Sí, tienes multas, exactamente. Tú como empleador tienes multas, exactamente. Ya, perfecto. O sea, también por ese lado me podría enterar de que estas personas están de manera irregular. Y bueno, una vez que se inscriben y ya están... Sí, una vez inscritas en el proceso de regularización extraordinaria, se van a estudiar sus antecedentes, ya sea con su pasaporte, si es que no tienen antecedentes en el país de origen, se evalúan y se otorga una visa temporaria de regularización, que es por 1 año.
Ya, perfecto. Entonces, y eso sí que va a ser por un año y va igual que el plazo máximo de toda temporaria, que por vez se puede otorgar por máximo un año. Y ahí ellos tienen su calidad regular y tienen su ruta, etc. y van a tener opciones de postular un trabajo. En esta oportunidad no, en esa especialmente no. No, la temporaria por regularización no, es solo para regularizar. ¿Y qué va a pasar con estas personas que, no, por ejemplo, si no pueden postular un trabajo? Estas personas básicamente van o sea, entran al registro de la regularización y van a tener que esperar en un cierto periodo para justamente al momento de renovar acreditar ¿cuánto se llama? Algún tipo de temporario. Aunque por regularización, por sí, no pueden optar un trabajo. Pero sí. Pero no será un círculo medio vicioso. Pero entre medio pueden, no sé, conocer a algún chileno y casarse y ahí pueden ya tener la temporaria, en ese sentido. Por otra vía. Por otra vía, claro. Ya, pero a mí la parte... La temporaria per se no te da la opción de trabajar. No te da la posibilidad de trabajar. Claro. Y, por ejemplo, si tú tienes hijos acá. Si estas personas, yo soy peruana y tengo hijos acá, ¿mis hijos qué van a hacer? ¿Tus hijos son chilenos? Son chilenos. Y van a tener... O sea, y si yo tengo hijos chilenos, tendré que quedarme en el país, ¿o no? O sea, tú puedes generar el arraigo claramente acá en Chile, pero también ahí, por tener un hijo chileno, tú ya puedes optar a otra calidad migratoria, también puedes optar a una visa, porque tu ánimo, ya al tener un hijo chileno, va a significar que puedes optar a una visa temporaria. Que es como en Estados Unidos. Claro, visa temporaria por vínculo con chilenos, claro. Perfecto. Y eso es lo mismo que está pasando en Estados Unidos, que no quieren que la gente que tenga niños sea sea norteamericana, claro, en el fondo. Claro. Perfecto. Claro, pero la de nosotros sí. Claro, teniendo vínculo con chilenos, y las mujeres embarazadas, si una extranjera queda embarazada también puede tener una temporaria de embarazo y después la temporaria por vínculo con chileno cuando nazca el niño. O sea, en ese sentido la actual legislación, pese a que es muy antigua, también tiene un respeto por los derechos humanos y el vínculo familiar, reunificación familiar, entre otros, que también en las actuales políticas gubernamentales también lo han respetado mucho. ¿Y esta política migratoria, la antigua legislación de qué año viene? La antigua, que es la actual para nosotros, pero todavía no se modifica pese a que hay un proyecto de discusión de nueva ley en el Congreso. Es del año 1974, más de 40 años atrás, donde la realidad económica, social, migratoria en Chile era absolutamente distinta a lo que es el Chile de hoy, pensando que el gran boom migratorio fue en los últimos 3 años, pero que ya se arrastraba hace 10 o 15 años atrás, con la primera llegada de la gran oleada de los países limítrofes, como fue Perú y Bolivia a fines de los 90. Sí, fue importante esa avalancha de personas. Sí, fueron Perú, Bolivia y después fueron incorporándose de a poquito los colombianos, venezolanos, y después los haitianos, los dominicanos también. Pero los argentinos no se vienen. Los argentinos son, sí, están dentro del top 10, pero no son al igual que los brasileños, no son una gran cantidad de inmigrantes actuales. Esa que es una cifra importante, pero no son las más preponderantes. Muy bien. Bueno, vamos a ir a una pausa un ratito. Sí, gracias. Bueno, continuamos con nuestro tema de educación cívica y cultural para inmigrantes del Fondo de Medios de Comunicación Social 2018 de la Secretaría General de Gobierno. Ricardo, quiero llevarte a otro tema. Cuéntanos en qué regiones se concentra la mayor población migrante. Sí, mira, la mayor población migrante claramente está en la región metropolitana, que representa más de la mitad de la población total. Y Valparaíso, o sea, que es la quinta región, Concepción y Tarapacá y Antofagasta.
Básicamente ahí se concentran, entre las que hemos nombrado, casi el 80, un poquito más del 80% de toda la población migrante que hay en el país. O sea, para el sur poco. Muy poco, muy poco. Claro, porque el acceso, por ejemplo, en el norte se ve mucho más fácil para la población migrante entrar por las regiones justamente del norte que por las del centro o las del sur. Una cosa de acceso más que nada. Bueno, Valparaíso también sería por la cercanía con Santiago. Con Santiago, exactamente. Y llegarían hasta acá, hasta Concepción más o menos. Están en todo Chile, la población migrante hay en todo Chile, pero básicamente se concentra entre el norte y el centro-sur, el gran grueso. Sí, porque si bien es cierto, nosotros ahora hablamos de población migrante, pero migrantes hemos tenido toda la vida. Toda la vida, claro. Hay que o sea, alemanes en el sur, más al sur croatas. Los croatas, exactamente. En el norte croatas también. Sí, así Entonces, es. la verdad es que hemos tenido una población migrante importante siempre. Siempre. ¿No? El tema es que quizás nunca habíamos tenido la cantidad de migrantes que tenemos hoy en día, justamente por el diagnóstico que hablábamos en otros bloques anteriores, respecto a lo que es respecto a lo atractivo que es Chile respecto a otras realidades cercanas, ya sea del Cono Sur o de Centroamérica, básicamente. Y en Santiago, a grosso modo, ¿qué comunas son las que concentran la...? Un papel importante han cumplido, no sé, las comunas, sobre todo Estación Central, Santiago Centro y sobre todo aquellas comunas de Santiago Norte, Quilicura, Huechuraba, donde se concentra la mayor cantidad de migrantes. Aunque igual de todas formas hay que distinguir porque no todos los migrantes, o sea, hay comunas donde los migrantes también están, pero no viven, quizás por una cosa cultural, no viven todos juntos, por decirlo así. Ahí, no sé, por ejemplo, los argentinos pueden vivir en distintas comunas, pero no sé, o sea, podemos decir que en Estación Central la población, no sé, colombiana tienden a estar un poquito más juntos, quizás por un tema más cultural, pero básicamente las comunas con mayor población migrante es lo que podría ser la región metropolitana centro y región metropolitana norte. Por ejemplo, para mí una sorpresa Estación Central. O sea, esto ha llevado también al alcalde, al organismo comunal a tener que tomar medidas y hacer cosas. De hecho, muchos colegios en Estación Central tienen más del 60% de la población migrante y ellos han estado muy preocupados de eso, sobre todo mucho de la integración, sin ser a lo mejor un vocero de la municipalidad, pero el alcalde ha mostrado gran interés por eso, sobre todo por la inclusión del migrante, entre otras comunas también que han hecho esfuerzos similares. Sí, porque por ejemplo en Recoleta también se ve un aumento importante de población peruana, de población haitiana, de colombianos. Si uno ve, hay una parte importante de gente que trabaja, por ejemplo, en restaurantes, en peluquería, son como oficios muy marcados. Que se han ido como tomando los inmigrantes porque lo hacen bien además. Sí. Son gente cordial, son gente amable, sabe atender, se preocupa, pero también estas personas necesitan vivir en un lugar y se concentran como tú dices, en algunas partes. Claro. ¿Son aceptados en la población en general? Yo me imagino que sí, Es que, a ver, depende, yo creo que si el migrante, bueno, uno de los perfiles de la nueva política migratoria, como te comentaba, es establecer una política segura, ordenada y regular. Si es que hay un migrante que cumple con esa, con contribuir a la seguridad, aportar al país, vivir conforme no sé, al entorno de su vecino, claro, el que comprende y se ha permeabilizado de nuestra cultura, yo creo que no debería tener problemas. Yo creo que no debería tener problemas. Dentro de los inmigrantes, yo recuerdo que Brasil pasó momentos bien malos, como país que estaban en situaciones difíciles, pero no se vinieron para acá, ¿o sí? ¿Vinieron brasileros? Actualmente hay una comunidad brasilera, pero no es tan numerosa como la colombiana, la peruana, la boliviana. ¿Podría ser el idioma Podría ser el idioma, exactamente.
Porque yo siento que... El clima quizás también. Ah, bueno, también el clima. Que el clima claro, quizás también. claro, bien, Claro. no pasan frío. Los Claro. colombianos también pasan mucho frío Sí. acá. Y en general, en el norte de Chile, ¿qué ha pasado con la aceptación de la población? Por ejemplo, a los colombianos, porque la población colombiana es fuerte, ¿no? Mira, actualmente no estoy muy cerca de lo que es el norte, pero básicamente hay una gran población de Colombia y Venezuela, o de ambos países. Y bueno, el norte es bien especial porque es la puerta de acceso más próxima a Perú y Bolivia, por ser limítrofe, y también ha sido muy atractivo también a Colombia y Venezuela. Entonces, yo creo que hay un desafío mayor en la comunidad de Antofagasta o Tarapacá respecto a adoptarse esas nuevas culturas. El aporte del migrante también hay que verlo no solamente quizás a lo mejor uno la estigmatiza, Colombia tiene ciertas conductas a lo mejor más reprochables que las venezolanas o el haitiano versus el argentino, quizás no hay que irse mucho tanto por eso, pero es todo migrante, entiendo ya como a otro enfoque, todo migrante, si es que no se adapta a la legislación nacional, Se tiene que ir. no básicamente, o sea, claramente nuestra legislación dice que aquel que tenga antecedente en el país de origen o el que cometa algún delito en la calidad delito o simple, o sea, crimen o simple delito en nuestro país, claro, tendrá a lo mejor una sanción administrativa que será la expulsión. Entonces, pero si un migrante viene a contribuir, tiene todo en regla, contribuye a la política de migración segura, ordenada y regular, no hay ningún problema. Ahora, esto es curiosidad, pero por ejemplo, si una persona de otro país comete un delito acá, ¿se le juzga acá? Si tiene un delito acá, se le juzga acá. Ya, independiente de que después se le pueda devolver a su lugar de origen, pero por ejemplo, no sé, pensando en algún delito importante, ¿se le juzga acá? Como por ejemplo, ¿qué delito? No sé, un asesinato. Un homicidio, claro. Nuestra legislación habla que todos aquellos que tengan ya sea antecedentes en el país de origen o antecedentes de un delito de una gravedad de crimen o simple delito, pueden recibir la sanción administrativa de expulsión del país. Ah, perfecto. Justamente por el criterio de migración segura, ordenada y regular. En este caso, lo más probable es que conforme al delito en este caso que tú me dices un homicidio, no esté cumpliendo con esos supuestos y claramente la legislación faculta a imponer la sanción administrativa de expulsión. Pero Como sanción máxima, administrativa. Pero independiente se le va a enjuiciar por el delito que cometió acá, ¿o no? O claro. solo se va a sacar del país. Primero, la sanción administrativa tiene que ser muy respetuosa de lo que digan los tribunales de justicia porque es un poder distinto del Estado. Entonces, la mera sospecha o el mero proceso no faculta que se le imponga la sanción administrativa de expulsión. Tiene que haber una sentencia, tiene que haber una condena que diga que X migrante cometió tal delito de cierta gravedad y que eso es un peligro. Estar juzgado y sentenciado. Claro. No es así como llegar y... No, tiene que haber un juicio, un debido proceso que diga que esta persona efectivamente cometió un tráfico ilícito de estupefacientes, un homicidio o cualquier delito de una gravedad considerable. Perfecto. Bueno, estábamos hablando de que la ley era sumamente antigua, que tenía 40 años. Y que se daba una necesidad de cambiarla, ¿no es cierto? Y de ahí surge esto de primero regularizar. Hay que distinguir, porque si bien la ley es del año 1974 y sus reglamentos del año 74-75 y el reglamento es de casi mediados de los años 80, claramente ambos no se ajustan a la realidad, como decíamos, la realidad migratoria actual. El 2013, el actual presidente Piñera presentó un proyecto de migraciones
que durante los últimos 4 años no tuvo mayor movimiento y que se reactivó, por decirlo en forma coloquial, durante este año 2018, que junto con eso se fue acompañado de medidas administrativas, que fue, por ejemplo, las medidas de regularización extraordinaria para migrantes. O sea, el cambio de la ley es una cosa y las medidas administrativas son otras, exactamente. Es que eso es importante, claro, porque uno piensa... Uno dice, cambió la ley. No, claro. Lo que hemos hecho, lo que se ha hecho son medidas administrativas y en paralelo está la discusión de la ley. O sea, primero es como ordenar el negocio, claro, por una parte. Obedecer la migración segura, ordenada y regular, exactamente. Y por otra parte, pensar en cambiar la legislación. Claro, que eso está ya en discusión. Y yo puedo tomar en el medidas Congreso. administrativas sin necesidad de cambiar la ley. Sí. La actual ley del 74 me lo faculta. Ya, perfecto. O sea, por eso las visas temporales, se creó la visa temporal, o sea, por eso la regularización extraordinaria te da una visa temporaria de regularización, por ejemplo. También han surgido las visas que ya son consulares, por ejemplo, ya es otro tema. También hay visas que otorga el Ministerio de Relaciones Exteriores para aquel que desde allá quiere ya venir con visa acá. Que está la visa de responsabilidad democrática, que es para los venezolanos, que se tramita en los consulados, en el consulado y llegando a Chile ya tienen, o sea ellos vienen con sus papeles en regla. Con la visa, exactamente. Ya, ¿y eso también van a tener permiso por 1 año? O... Exactamente, 12 meses. Y son medidas administrativas mientras se distingue, o sea, se discute la nueva ley en el Parlamento. Que entre otras cosas también crea también no sé, un servicio de migraciones, porque hoy día está el Departamento de Extranjería y Migración, pero en calidad de departamento, bajo la supervisión de la Subsecretaría del Interior, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ahora va a estar va a haber un servicio de migrantes. Y eso va a ser... Eso te da mayor autonomía, un presupuesto individual, entre otras cosas, que también ya están en discusión. ¿Y eso de qué ministerio depende? El Ministerio del Interior, claro. Ya, el Ministerio, o sea, el Ministerio de Seguridad Pública, sí. Perfecto, ¿y ellos se van a hacer cargo en el fondo? No, el Departamento de Extranjería depende del Ministerio del Interior. Ahora lo que se va a hacer es que ya no va a haber un departamento, sino que va a haber un servicio de migrantes, cuyo superior jerárquico igual va a ser el ministerio, pero va a ser un servicio descentralizado. O sea, en el fondo igual el que manda el ministro. No, directamente va a mandar o va a dirigirlo un director de extranjería. Así como lo que pasa con la Dirección del Trabajo, por ejemplo, que es un servicio que tiene una dirección nacional, direcciones regionales, comunales, provinciales, etc. Aquí va a ser lo mismo, justamente por la nueva realidad de que Chile cambió con más de millón de migrantes que tenemos, y es necesario un servicio especializado con patrimonio propio, con personalidad jurídica, que tenga un director sin perjuicio, que igual rinda al ministerio respectivo, pero con un mayor grado de autonomía y agilidad en las decisiones, entre otras cosas. Aunque va a ser un ente técnico, siempre va a ser un ente técnico, porque la política migratoria igualmente la va a llevar el ministerio. Ya. El Departamento de Extranjería siempre ha sido un ente técnico en ese sentido. Y por consiguiente, al ser un ente técnico, los profesionales que tienen ahí no tienen relación con la política, ¿o sí? ¿En relación con la política en qué sentido? En que, por ejemplo, se dicten determinadas leyes y cambia el gobierno y esto se cambia. Claro, a lo mejor tú lo ves como desde la política partidista. O sea, claro, dependiendo, es como que sentir que sea como el deshacer, el hacer y deshacer. No, es que, mira, al final la política en sentido amplio va a generar como algún tipo o sea, la política así tiene que mantener un impacto público, de alguna decisión pública que genere un beneficio al bien común. Eso más o menos, pues, desde el punto de vista de política, el sentido amplio. Lo distinto es ya que si cambia el gobierno, cambie la forma de hacer política y se dicten otras decisiones. O sea, actualmente o sea, la directriz es generar una migración segura, ordenada y regular, conforme a estas nuevas medidas administrativas, como lo que te comentaba con la regularización, la visa, o sea, la regularización extraordinaria. Y se me olvidaba comentarte que lo que hablábamos de la visa temporaria por motivos laborales, con todo el problema que generó, los contratos falsos, etcétera,
se derogó. Esa desde abril de este año ya no está vigente, sino que ahora toda persona que quiera contratar a alguien va a tener que hacerlo en base a la visa sujeta a contrato, que está en la misma ley de extranjería, que incluye unos requisitos bastante más bueno, puntuales. Para ir terminando, nos quedan hartas inquietudes con respecto a lo que es el cambio que va a surgir en la ley, qué es lo que se propone y qué se está conversando en este minuto en el Parlamento. Así es que vamos a seguir. Por ahora lo dejamos hasta acá y muchas gracias. Gracias a ti por la invitación.